memorias externas. Para empezar, vamos a ver un poco sobre qué es una memoria externa. La memoria externa, también conocida como memoria secundaria o de almacenamiento secundaria, es un tipo de almacenamiento de datos utilizado en los sistemas informáticos para almacenar información de manera permanente. Existen varios tipos de memorias externas, como son los discos duros, las unidades de estado sólido, los USB, tarjetas de memoria, medios ópticos, y también tenemos las cintas magnéticas y los almacenamientos en red. Vamos a ver como primer punto discos magnéticos. Los discos magnéticos constituyen la base de la memoria externa en la mayoría de computadores. ¿Cómo es que estos discos magnéticos hacen su lectura y escritura? Bueno, los datos de un disco magnético se graban y se leen mediante una cabeza de lectura y escritura. La cabeza permanece estacionariamente mientras que el disco rota. Siguiente punto, vamos a ver sobre la organización y formato de los datos. La superficie del disco se organiza en pistas y sectores. Esto facilita la localización rápida de los datos y optimiza el uso del espacio disponible del disco. El disco magnético tiene funciones principales, las cuales son el almacenamiento de datos, el acceso rápido a datos, el backup y la recuperación de datos. Tenemos el soporte de sistema operativos y software. Bueno, ahora veremos las características de estos discos magnéticos, las cuales tienen una gran capacidad de almacenamiento, tienen una velocidad de rotación, el tiempo de acceso es veloz, la durabilidad y fiabilidad, y tiene una interfaz de conexión. Va a hablar acerca de RAID, que por sus siglas es Redundant Array of Independent Disks. Es una tecnología de almacenamiento que combina múltiples discos en una sola unidad lógica o física para mejorar el rendimiento, la seguridad o ambas cosas. Tenemos varios tipos de RAID, pero en este caso concretamente vamos a hablar de 5. RAID 0 es el primero, que nos ofrece una distribución en varios discos, pero sin redundancia. Tiene una mejora en el rendimiento de lectura y escritura, pero no ofrece protección contra fallos. Esto quiere decir que si un disco falla, se pierden todos los datos que estaban en el disco. Por otro lado tenemos a RAID 1, que vendría a ser su contraparte, que en vez de mejorar el rendimiento, mejora la redundancia, que es decir que si un disco falla, se puede recuperar los datos, ya que su funcionamiento básicamente es duplicar los datos en los discos. Luego tenemos a RAID 5, que bueno, los datos y la paridad. Bueno, la paridad es la información que se usa para recuperar los datos en caso de fallo. Estos se distribuyen en 3 o más discos, esto ofreciendo un buen equilibrio entre el rendimiento, capacidad y seguridad de los datos. Sin embargo, la recuperación de datos puede ser lenta. Y por otro lado tenemos a RAID 6, que es una actualización de RAID 5, pero con mejor tolerancia a fallos. Lo malo de RAID 6 es que requiere más discos que RAID 5 y puede ser más lento en operaciones de escritura. RAID 10 es una combinación entre RAID 1 y RAID 0, que ofrece alta velocidad y redundancia. Lo malo es que es costoso, ya que requiere al menos 4 discos y espacio disponible en la mitad del total, ¿no? Y el espacio es la mitad del total. Memoria óptica. Memoria óptica hace referencia a aquellos dispositivos de almacenamiento de datos que utilizan luz láser tanto para leer como para escribir información. Un ejemplo de estos son los CDs, DVDs y Blu-ray. Las funciones de las memorias ópticas son el almacenamiento de datos, ya que las memorias ópticas son utilizadas comúnmente para almacenar grandes cantidades de información. 2. La distribución de contenido. Anteriormente, los dispositivos o las memorias ópticas eran utilizadas comúnmente o mayormente para la distribución de películas en los llamados DVDs. Copia de seguridad. Asimismo, antes se utilizaban los CDs para llevar una copia de seguridad o una copia de activación de dispositivos como pueden ser una computadora, una impresora, entre otros. La compatibilidad y la portabilidad. Al ser dispositivos bastante compactos, eran fáciles de transportar de un lugar a otro. Sin embargo, cabe recalcar que estos dispositivos eran bastante frágiles.
También las características de las memorias ópticas son su capacidad de almacenamiento, habilidad y longevidad. El método de almacenamiento, accesibilidad y la compatibilidad. Estos dispositivos son compatibles con muchos otros dispositivos como lo son computadoras, laptops, impresoras. Sin embargo, cabe recalcar que estos dispositivos son muy poco usados ya en la actualidad, ya que han sido reemplazados por otros dispositivos como lo son los USBs. Cabe recalcar que los dispositivos de la actualidad tienen una mayor capacidad de almacenamiento, en donde estos DVDs ya no son tan requeridos como anteriormente lo eran. De memoria externa de disco sólido y otras memorias externas. Dentro de memoria externa de disco sólido tenemos que son los SSDs, y estos no cuentan con partes móviles, lo que los hace más rápidos y fiables, y sus componentes claves son un controlador, una memoria flash de tipo NAND y una interfaz de comunicación. El controlador lo que hace es gestionar la lectura y escritura de datos. También se centra en la corrección de errores y sobre todo en el equilibrio de desgaste. La memoria de tipo NAND es la que almacena diversos datos disponibles y sobre todo de diversos tipos, como son SLC, MLC, TLC y QLC, entre otros. Dentro de la interfaz de conexión nos dice que define la velocidad de transferencia de datos, y aquí estas velocidades pueden ser de tipo SATA o NVMe. Dentro de conexiones internas tenemos que el controlador se conecta a la memoria NAND y también a la de RAM, sobre todo para hacer mayor eficientemente la gestión de datos. Y también nos dice que la interfaz externa se conecta a la SSD y al sistema host. Dentro de otras memorias externas tenemos la organización y estructura de estas mismas, la cual incluye HDDs externas, tarjetas SSD, micro SD, unidades flash de USB. Buen día, yo les voy a hablar sobre las funciones de los diferentes tipos de memoria externa. Las memorias externas son esenciales en la informática moderna para el almacenamiento, transferencia, portabilidad y la protección de datos. Los diferentes tipos de memoria externa tienen 4 funciones principales. La primera es el almacenamiento de datos, que consiste en proporcionar almacenamiento adicional para los dispositivos que tienen capacidades internas limitadas. Entre sus características tenemos la capacidad de almacenamiento, que puede ser medida en gigabytes o terabytes y sirve para manejar grandes volúmenes de información. También tenemos la velocidad de acceso, que implica la rapidez con la que se pueden leer o escribir datos. Además tenemos la durabilidad, que consiste en la longevidad del dispositivo. Otra función es la transferencia de los datos. Este consiste en mover información entre dispositivos. Entre sus características tenemos la velocidad de transferencia, la compatibilidad, que es la capacidad que tiene el dispositivo de funcionar en distintos sistemas operativos, y también la seguridad, que implica la protección de los datos durante la transferencia. Entre sus atributos tenemos la velocidad máxima, la latencia y la energía eficiente. La portabilidad es la tercera función de los tipos de memoria externa. Esta consiste en facilitar el transporte de datos. Sus características son el tamaño y peso, que deben ser compactos y ligeros, la facilidad de uso y también la resistencia física ante el desgaste físico. Entre sus atributos tenemos las dimensiones, el peso y su ergonomía en el diseño. La cuarta función es la protección de datos, que como su nombre lo dice, consiste en la integridad, asegurar esta integridad de los datos. Sus características son la encriptación, que protege a los datos de accesos no autorizados, la protección física y la recuperación de los datos en caso de pérdida. Entre sus atributos tenemos la encriptación y la compatibilidad con estándar. Gracias.